Los concejales Javier Mora, Arturo Castillo, William Rosas, Andrés Zambrano, William Santiago, César Franco y Giovanni Martínez fueron los 7 que votaron a favor de que los concejales rindan cuentas en Ibagué. La segunda vez que le hunden a Castillo este acuerdo. Y los negativos, ríase, Jorge, usted que tanto defiende a Bolívar, Jorge Bolívar, Sandra Barón, Joseph González, Aura Galeano, David Huitrago, Camilo Tavera, Camilo Acevedo, el próximo presidente del Consejo, ¿no?, que no vino a nuestra entrevista, John Gómez, Julián Serna, Carlos Beltrán y Víctor Ortiz. Esto es el colmo, Jorge. Sí, el colmo total, Juan Pablo. Justamente hemos hablado sobre cómo en otras ciudades mucho más pequeñas que Ibagué se establecen observatorios del Consejo Cómo Vamos, de la Asamblea Cómo Vamos, justamente para que los concejales tengan que rendirle cuentas a la ciudadanía sobre sus actuaciones. Me parece el colmo, señores concejales, y más de la bancada de oposición de Ibagué, que no sumen a un proyecto tan importante y semejante envergadura. La verdad, muy triste, Juan Pablo, que en vez de dar el ejemplo de ellos mismos autorregulándose, pues pasen de agache una determinación tan importante para la ciudad. Pero como le dije al concejal Javier Mora, nosotros desde los medios de comunicación haremos ese control y les llevaremos a todos los ciudadanos informados las decisiones que tomen allí en el Cabildo, sean favorables o no, considerando las situaciones tan tristes como la que nos enteramos el día de hoy, que ni siquiera fueron capaces de firmar por su propio autocontrol y su propia obligación de rendirle cuentas a los ciudadanos. Pregunta final, concejal Mora, ¿cómo votó usted a lo largo de los años desde la época de Jaramillo los empréstitos? Entiendo que en la última fase de Jaramillo con Juan Espinosa hubo un proyecto de presentar endeudamiento de 40.000 millones a la ciudad. ¿Ese empréstito pasó o no pasó? Ese empréstito al fin, creo que, si no recuerdo mal, no se presentó, pero lo hubiera votado en ese momento por el tiempo que llevaba la administración negativo, porque ya estaba en las postrimerías y ya estaba terminando esa administración, ya no era conveniente. Pero además de eso, para no ir al gobierno de Luis H., que también creo que discutimos un empréstito, vamos a ir al de Hurtado. En los primeros 105.000 los voté negativo. El argumento fue muy claro. Estábamos en medio de una pandemia y la pandemia requería una fuerte inversión, primero en reactivación económica para todas esas familias que habían quebrado, que la gran mayoría de ciudadanos en Ibagué viven del comercio y servicios y estaban en sus casas encerrados sin poder producir absolutamente nada. Se necesitaba una fuerte inversión en reactivación económica. Además de eso, fortalecimiento de la infraestructura y servicios en salud. Y el proyecto no traía ninguna de esas dos consideraciones. Insistí en ello en las discusiones, en las mesas de trabajo, les propuse diferentes salidas, diferentes inversiones en esos dos temas para fortalecer la salida de Ibagué en la pandemia. Y no fue posible y por eso voté negativo los 105.000. Ya en los 65.000 necesitábamos nosotros, ya habíamos superado esa crisis dura de la pandemia y necesitamos una inversión fuerte en diferentes aspectos, que son de los 42.000 que estamos hablando que quedan hoy. Y aprobamos esos 75.000 y hoy tenemos sobre la mesa esta propuesta de 150.000 que creo muy adecuada a las necesidades de Ibagué, a lo que han reclamado los ibaguereños en cuanto a vías, en cuanto a atención a la zona rural, en cuanto a diferentes inversiones que necesitan los ibaguereños para su bienestar. Por eso estamos manifestando nuestro apoyo a esta iniciativa. Pero Juan Pablo y Jorge, esa presentación que hace Jorge, y con todo respeto, como lo he hecho siempre, en donde no sé cómo decirlo, en donde demerita o quiere desvirtuar la posición nuestra por el hecho y además se refiere a una cosa que no lo entendí, yo se lo escribí a Juan Pablo, ¿qué se puede esperar de una persona que ha traicionado su partido en diferentes ocasiones? Yo sí quisiera saber, Jorge, ¿cuándo yo he traicionado mi partido? Siempre he estado obediente y disciplinado, pero además con posición firme y estudiada, porque cuando me toque rebelarme, lo haré con razones y con argumentos también. Pero cuando hemos estado siempre aquí impulsando nuestro partido desde la plataforma ideológica, apoyando a nuestros candidatos, entonces ese tipo de cosas son con las que le decía yo a Juan Pablo, o sea, porque un tipo de argumentos de estos, en vez de debatir técnicamente sobre lo conveniente o no del empréstito, es que podemos estar en desacuerdo sin tener que ir a demeritar la persona o
o su historia política como lo hizo con Rosas y como lo intentó hacer conmigo con esa aseveración. Bueno, pues concejal, sí, la verdad yo siempre tengo posiciones argumentadas, contrario a lo que usted señala, que nosotros estamos debatiendo acá sin ningún análisis, sin ningún rigor y totalmente parcializados, y como es costumbre yo siempre tengo el material probatorio de lo que hablamos, y justamente me encontré una resolución que ustedes firmaron por allá en el partido en el 2013, donde la va a compartir y Juan Pablo le pido lo compartan allá en pantalla. El Partido Liberal Colombiano, Directorio Liberal del Tolima y Directorio Liberal de Ibagué informan a la opinión pública que ante las noticias falsas que circulan en algunos medios de comunicación y portales de Internet, ratificamos a nuestra militancia y la ciudadanía en general nuestra disposición. El Partido Liberal, como es ampliamente conocido por su dirigencia y militancia, está adelantando un proceso interno para seleccionar candidatos a alcaldías, asamblea, consejos y juntas. Ratificamos nuestro apoyo y respaldo a la candidatura de Camilo Ernesto Delgado Herrera, quien a nombre del Partido Liberal adelanta una campaña limpia, honesta, incluyente y con argumentos para ser próximo alcalde de nuestra ciudad. Firman Directorio Liberal Departamental, Guillermo Alfonso Santos, Raúl Cáceres, y firma usted, concejal Alejandro Mora, y a Emilio Serrano Carrillo, secretario. Esas son las cosas que ustedes firman, y luego, tengo entendido por las dinámicas de la campaña, luego se van a apoyar a Renzo, luego a Marco Emilio, y finalmente aparece la foto de poder, que fue la que yo dije, que usted, con esas determinaciones que toman contra vía de su partido, resultan tomando la foto del poder. Por favor, Juan Pablo, proyectémosla. Y a esa foto es la que me refería. Y solo hablar de este caso particular, no me voy a referir más al pasado. Vuelvo y les reitero, concejal, ustedes son autónomos en sus determinaciones, pero un hombre como Camilo Delgado Herrera, que ha sido tan valioso para la democracia, lo dejaron morir solo, como dicen coloquialmente los pelados hoy en día, por irse a sacar esta fotografía, simplemente por amaños con el poder. Apoyaron a Andrés Fabián Hurtado en la elección de Joana Aranda, y sí, eso era lo que yo me refería sobre sus actuaciones políticas para amañarse a la foto del poder del momento. Pues se refería mal, Jorge, porque claro que apoyamos a Camilo Delgado hasta cuando fue candidato. Entonces ahí le falta un gran pedazo de la historia para poder hacer esas aseveraciones, porque Camilo estuvo en una consulta, en una encuesta con Renzo y otros, al final, pues el más importante que recuerdo es Renzo, en donde perdió la encuesta. Yo apoyé a Camilo, como lo hice cuando fue candidato, en la vez que ganó Hurtado, quedó de cuartas, y Camilo mismo puede decirlo, yo solo parado en la raya de todos los candidatos al consejo que tenía el Partido Liberal, el único que lo acompañaba, que lo llevaba a todas las reuniones, yo, ¿sí? Pero además lo acompañamos en estas pasadas hasta cuando fue candidato. Después de que él perdió la encuesta, se dio libertad en el partido, porque ya no había candidato propio del Partido Liberal. Renzo no recibió el aval liberal. Ningún candidato recibió el aval liberal. Entonces, a esta historia que usted plantea mal, le falta un gran pedazo. Entonces, yo apoyo a Camilo hasta cuando fue candidato. Ya cuando no era candidato, me quedaba muy berraco apoyarlo. Y como se dio libertad en el partido, apoyé a Joana Aranda, como muchos otros liberales, y como ayudamos a acercar a muchos otros liberales, porque en el Partido Liberal se dio libertad. Entonces, esa aseveración es falsa. Y espero que, si quiere, complete la historia con demás consultas o demás, y espero que no la vuelva a plantear de esa manera porque no es cierta. Bueno, concejal respetuoso, ahí queda la historia y le será la gente la que juzgue, pero pasar del liberalismo al centro democrático en la misma elección, pues para muchos sí constituye, al menos en mi caso, sí constituye una traición, al menos al ideario del partido. Feliz día, concejal Mora, feliz día a todos los concejales, éxitos en la gestión frente al empréstito tan importante para la ciudad de Ibagué.